Sí, hola, tengan todo un buen día. Vamos a explicar lo que es la función cuadrática o gráfico de parábola, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un gráfico de parábola. A la función polinómica de segundo grado, y igual a ax al cuadrado más bx más c, siendo b y c, a, b y c, perdón, números reales, a distinto de cero, se denomina una función cuadrática, ¿sí? Donde y es igual a esa función que es ax al cuadrado más bx más c. Tiene esa forma. Y si ustedes pueden observar su gráfica, es de esa forma. Es como una curva, perdón, es como decir como una curva que tiene una concavidad y una abertura hacia arriba. Eso va a depender del signo que tenga A, ¿verdad? Puede ser que abra hacia arriba o abra hacia abajo. Para realizar el gráfico de una parábola de la siguiente forma se debe calcular los elementos de la misma. Y vamos a ver lo que son los siguientes métodos, perdón, los siguientes elementos más importantes. Primero hay que conocer sus raíces, ¿sí? Cuando me refiero a raíces, me refiero a dónde es que corta bueno, a dónde corta en los ejes del eje X y a dónde corta con el eje bueno, cuál es su vértice. Primero, hay que ver acá lo que menciona acá, raíces de la parábola. Son los puntos de intersección de la gráfica con el eje X, ¿sí? Y tienen la siguiente forma. X sub 1, punto y coma, X sub 2 igual a menos B, más o menos la raíz cuadrada de menos 4 por AC dividido entre 2A. Eso se le conoce como la ecuación de la cuadrática, ¿sí? En este caso, si es la ecuación de la cuadrática, pues tenemos esa forma donde ya sabemos que, bueno, sustituimos los valores donde está A, B y C, ¿verdad? De la ecuación Y igual a X al cuadrado más BX más C. Entonces ya conocemos, bueno, de hecho, los valores que da en una función cuadrática son los valores que se sustituyen en la ecuación de la cuadrática, que es la que tenemos en pantalla, donde dice raíces de la parábola. Ahora, esos son los cortes con respecto al eje X. También tenemos el vértice de la parábola, que es donde existe lo que es una simetría. Entonces, ¿quién sería ese X? Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Como mencionaba anteriormente, el vértice de la parábola son de las coordenadas X, X sub B, Y sub B, donde sabemos que el vértice va a ser, según la fórmula X sub B, o sea, el vértice va a ser X sub 1 más X sub 2. Ahora, ¿quiénes son esas raíces? Son los puntos donde corta el eje X, ¿sí? Donde corta la parábola en el eje X. Luego, Y sub B va a ser igual a sustituir el valor que nos dé de X sub B. Se reemplaza el valor en X en la ecuación original. Ahora vamos a donde dice el eje de simetría. El eje de simetría se conoce mejor como la recta que divide la parábola en dos partes iguales. Es la línea de color verde que va trazada en puntitos, que hace que exista una simetría de la parábola, ¿sí? La ordenada al origen se le conoce que es el punto de intersección de la gráfica respecto al eje Y. El valor de C es la función donde corta la parábola en el eje Y. Entonces tenemos dos puntos, ¿verdad? Tenemos el punto donde corta, bueno, tenemos tres puntos, de hecho, donde corta la parábola en el eje X, serían dos cortes, ¿verdad? Y donde corta a la parábola en el eje Y, ¿sí? Existen esos casos. Aquí lo estamos explicando de una forma más general. También el valor simétrico de la ordenada al origen de los valores simétricos son todos aquellos que tienen la misma imagen, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Pues aquí hay un ejemplo. Cómo se encuentra lo que es, cómo graficar una parábola, ¿sí? Lo principal es obtener lo siguiente, los valores de A, B y C, que en esta ecuación hace mención que A vale igual a 1,
b igual a 2 y c igual a menos 3. Entonces usted lo único que usted va a hacer en la ecuación de la cuadrática, va a sustituir esos valores. Usted ya sabe quién es b, ya sabe quién es a y sabe quién es c. Solo sustituye en la ecuación y resuelve, ¿sí?, el procedimiento. Entonces aquí tenemos que x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a menos 3, ¿sí? Eso es lo único que tiene que hacer para encontrar y poder graficar los puntos de corte sobre el eje X. Luego, hace mención acá los vértices de la parábola. Ya tenemos los cortes donde va a pasar la parábola cortando el eje X. Ahora, ¿qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar a sustituir x sub b. O sea, x sub b es de la fórmula, ¿sí? Observen bien el vértice de la parábola. Entonces x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2. Entonces, en este caso x sub 1 es 1 y x sub 2 sería menos 3. Hacen esa suma y te queda como menos 1. O sea, x sub b, estamos hablando del vértice, es donde yace la parábola, es igual a menos 1. Ese menos 1 lo reemplazamos en la ecuación original, que sería la ecuación x al cuadrado más 2x menos 3. Eso lo vamos a reemplazar en la ecuación. Y al reemplazarlo vamos a tener menos 4. Entonces el vértice va a ser menos 1,4, ¿sí? Al graficarla tenemos que el vértice, aquí pueden ver anotado miren la gráfica, dice raíz 1 y raíz x sub 1 y x sub 2, que es menos 3 y 1, ¿sí? Tenemos también el punto de simetría de la ordenada, ya vamos a explicar eso. Ahorita nos interesa ver el vértice, a donde yace la parábola, donde comienza la parábola. Entonces podemos ver de que es en menos 1,4, ¿sí? Ahora, la ordenada al origen en el punto de intersección de la gráfica es el valor de c. Entonces, ¿cuánto vale c? C vale menos 3. Entonces la parábola corta en menos 3 porque es el valor de donde corta la ordenada. Si en este caso, si c no tuviera ningún valor, o sea, fuera 0, entonces la parábola no cortaría en ningún otro número más que solo en 0, ¿verdad? En este caso corta en menos 3 de la ordenada al origen. El valor simétrico del origen es el punto simétrico. Ojo, lo que es la línea que corta la parábola, ¿sí?, y que pasa por el vértice, es el eje de simetría. Entonces los valores simétricos son todos aquellos que tienen la misma imagen. Entonces sería como un ejemplo. Bueno, sí, sería un ejemplo de cómo obtener lo que es graficar una parábola, ¿sí? Así que en base a esto nosotros vamos a trabajar algunos ejercicios, pero vamos también en el guión de clase también se ha publicado respecto a este mismo tema de la parábola. Así que, gracias.